voy a explicar números complejos. Antes de empezar con este conjunto numérico, vamos a hacer un repaso de los números vistos hasta el momento. Primero, en primer año se vieron los números naturales, que son los números que se utilizan para contar. Luego aparecieron los números enteros, que son los naturales más sus opuestos más el 0, menos 4, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Luego aparecieron los números racionales, que son aquellos que se pueden escribir como el cociente o división de dos números enteros, donde aparecen las fracciones, los números decimales. Aquellos números que no se pueden escribir como el cociente de números enteros se conocen como números irracionales. Y el conjunto que agrupa a los naturales, enteros, racionales e irracionales se conoce como el conjunto de los números reales. Bien, pasemos ahora a ver cómo surge cada campo numérico. Cada vez que los matemáticos se encontraban con alguna dificultad con el conjunto numérico existente hasta el momento, decidieron crear un nuevo conjunto numérico. Por ejemplo, nosotros cuando tratábamos de hacer 3 menos 5, por allá en la primaria, nos decían que no se podía resolver, no se podía hacer 3 menos 5, se podía hacer 5 menos 3, pero 3 menos 5 no estaba permitido hacer. Por lo tanto, los matemáticos desearon crear los números negativos. Pasaba lo mismo cuando teníamos que dividir 8 entre 5, nos sobraba algún número, bien, la división no era exacta, por eso se crearon los números decimales, las fracciones, los números racionales. Así que cada vez que se presentaba una dificultad con el conjunto numérico existente, se decidía crear un nuevo conjunto numérico. Ahora, dijimos que vamos a explicar números complejos, por lo tanto tenemos que explicar de dónde vienen y a qué problema matemático responden. Entonces, vayamos con un ejemplo. Tratemos de resolver esta ecuación de segundo grado. Tratemos de encontrar cuánto vale x en este ejercicio. Lo que tenemos que hacer para hallar x es despejar. Entonces, vamos a tomar x y vamos a ir despejando. El 1 que está sumando va a pasar restando y el 2 que está al cuadrado va a pasar como raíz cuadrada. Ahora, para saber cuánto vale x, ya que raíz cuadrada de menos 1 no es un resultado aceptable, vamos a buscar la raíz cuadrada de menos 1. Entonces hacemos 1 por 1 nos da 1 positivo y menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo. Por más que insistamos, no vamos a encontrar ningún número que nos dé como resultado menos 1. Bien, no existe ningún número que elevado al cuadrado nos dé una raíz cuadrada negativa. Entonces, ante esta dificultad matemática que se presentó, los estudiosos decidieron inventar un nuevo conjunto numérico denominado números complejos, donde incorporaron al número imaginario, ¿sí? Y dijeron que y al cuadrado va a ser igual a menos 1, ¿sí? Definieron a y al cuadrado como menos 1, por lo tanto y va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1. De esta manera, este tipo de ecuaciones tiene una solución válida que corresponde al conjunto numérico de los números complejos. Pudieron resolver este problema inventando un nuevo conjunto numérico. Entonces, tuvieron que definir al nuevo conjunto numérico, darle consideraciones, características y propiedades y obviamente demostrar que se puede operar con estos nuevos números. Vayamos a eso. Bien, vamos a definir a los números complejos, bien, aquellos números que tienen esta característica, donde ambos valores son números reales. Bien, el signo o símbolo que se utiliza para representar a los números complejos es la letra C. Si tenemos un complejo con esta característica, vamos a decir que el primer término se le va a llamar parte real y al segundo término parte imaginaria. Veamos que la parte imaginaria está acompañada por la unidad imaginaria. Este símbolo que empleamos acá es un símbolo general para distinguir a un complejo de otro. Bien, esta forma
de representar a los números complejos se conoce como forma binómica. Veamos algunos ejemplos. Tenemos z1 igual a 3 más 7i. Entonces podemos decir que 3 es el componente o la parte real y 7 la parte imaginaria. Tenemos z2 igual a menos 2 menos 8i. Entonces la parte real va a ser menos 2 y la parte imaginaria va a ser menos 8. En z3 tenemos menos 7i más 2. Acá está invertido, pero ojo, hay que tener cuidado. Vamos a decir que la parte real sigue siendo 2 y que la parte imaginaria es la que tiene la unidad imaginaria. En este caso menos 7. Un cuarto ejemplo. Tenemos z4 igual a 2i. Acá vemos que no aparece parte real. Por lo tanto, la parte real sería 0. La parte imaginaria en este caso es el número 2. Tomemos algunas definiciones importantes dentro de los números complejos. Dijimos que al número i se le llama unidad imaginaria. Delante del número i, si no hay nada escrito, sabemos que habría un 1. Los números que tienen esta forma, por ejemplo 5i, 6i, menos 3i, 1 medio i, menos raíz cuadrada i, se los conoce como imaginarios puros. ¿Por qué? Porque solamente tienen componente imaginaria, no tienen componente real. ¿Cuándo dos complejos son opuestos? Cuando tienen parte real opuesta y parte imaginaria opuesta. Por ejemplo, tenemos la parte real a, entonces el opuesto va a ser menos a. Parte imaginaria b, entonces el opuesto va a ser menos b. El símbolo que se utiliza para indicar que es el número opuesto es este, menos z. Vayamos a un ejemplo concreto. Tenemos z igual 7 menos 2i. Para encontrar el opuesto de z igual 7 menos 2i, tenemos que cambiarle el signo a la parte real y a la parte imaginaria. Nos va a quedar menos 7 más 2i. Entonces aquí tenemos dos números opuestos. Vayamos a la definición de complejos conjugados, que nos va a ser muy útil en la multiplicación y en la división. Dos números son conjugados cuando tienen la misma parte real, pero tienen la parte imaginaria opuesta. Bien, tenemos a más bi, tenemos que tener, para tener un conjugado, es la misma parte real, pero cambiarle el signo a la parte imaginaria. Misma parte real, pero opuesta a parte imaginaria. El símbolo que se utiliza es este, para indicar que estamos hablando de un conjugado, y el ejemplo que vamos a tomar es el siguiente. Tenemos el complejo 7 menos 2i. Para encontrar su conjugado, mantenemos el signo de la parte real, pero le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Bien, nos va a quedar 7, 7, y aquí vamos a tener menos 2i pasando a más 2i. Por lo tanto, el conjugado tiene la misma parte real, pero distinta parte imaginaria, y el opuesto tiene parte real y parte imaginaria opuestas. Bien, empecemos con las operaciones entre números complejos. La primera operación que vamos a ver es la suma entre números complejos. ¿Cómo se resuelve una suma de números complejos? De manera muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es sumar la parte real con la parte real, luego parte imaginaria con parte imaginaria. Bien, veamos un ejemplo. Definimos a z1, definimos a z2. Lo que vamos a hacer ahora es z1 más z2. Dijimos que tenemos que hacer z1 más z2. Agrupamos a parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Nos va a quedar menos 7 más 4 menos 3, que sería el componente real, y 2i más 5i, 7i. Bien, de esta manera resolvemos una suma de números complejos. Agrupamos parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Vayamos a un segundo ejemplo de suma de números complejos.
definimos a Z3, definimos a Z4. Tengamos en cuenta que son definiciones arbitrarias, se eligió cualquier ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora, Z3 más Z4, Z3 más Z4, mantenemos los signos de cada uno de ellos, y ahora agrupamos parte real con parte real, y parte imaginaria con parte imaginaria. Acá lo tenemos, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. La parte imaginaria, 3i más i, serían 4i, y la parte real, menos 6 menos 1 medio, nos quedaría menos 13 medio más 4i. Una forma fácil de resolver esta operación de fracciones sería 2 por 6, 12, menos 12 menos 1, nos queda menos 13. Bien, hasta aquí con suma de números complejos. Dijimos que tenemos que sumar los dos números complejos agrupando parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. El resultado final siempre va a ser un número complejo con parte real y con parte imaginaria. Aquí termina el ejercicio de suma de números complejos. Vayamos ahora a la siguiente operación. Luego de ver suma de números complejos, lo que vamos a ver es resta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, restar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Veamos ejemplos. Bien, tenemos Z1 y Z2. Dijimos que vamos a hacer Z1 menos Z2. Z1 menos Z2. Este menos, que es de la resta, nos exige que le cambiemos el signo a la parte real y a la parte imaginaria del segundo número complejo. Nos va a quedar menos 4 menos 5i. Bien, una vez que cambiamos los signos de menos 4 y menos 5i, vamos a agrupar como hicimos en la suma, parte real con parte real, menos 7 menos 4, y luego parte imaginaria con parte imaginaria, 2i menos 5i. Recuerden que este más pasa a ser negativo por la condición de la resta. Bien, por último nos quedaría terminar de resolver. Menos 7 menos 4 es menos 11, y 2i menos 5i son menos 3i. Básicamente lo que hacemos en una resta es cambiarle el signo al segundo número complejo y luego operamos como en la suma. Vayamos a un segundo ejemplo. Tenemos Z3 y Z4. Vamos a restar Z3 menos Z4, Z3 menos Z4. Le vamos a cambiar el signo a la parte real y a la parte imaginaria y luego lo vamos a agrupar como hacíamos en la suma. Nos va a quedar menos 6, acá tenemos menos por menos más, nos va a quedar, lo copié acá a un costado, y luego 3i menos i, 3i menos i, este más i pasó a menos i. Entonces resolvemos la parte real, acá nos va a quedar menos 11 medio, 2 por 6, 12, menos 12 más 1 es menos 11 medio. Y 3i menos 1i son 2i. Así que el resultado final sería parte real menos 11 medio, parte imaginaria 2i. Bien, entonces, un pequeño repaso. Resta de números complejos. El primer número complejo, el segundo número complejo y la resta. La resta nos exige que cambiemos el signo de la parte real y de la parte imaginaria. Y luego agrupamos. Menos 6, menos por menos más, menos 6 más 1 medio, y 3i menos i, 3i menos i. Nos queda resolver esta cuenta, 2 por 6, 12, menos 12, más 1, menos 11 medio. Y luego nos quedaría la parte imaginaria. Bien, una vez que entendimos cómo sumar y restar números complejos, vamos a pasar ahora a explicar multiplicación.
En el caso de la multiplicación, lo que tenemos que aplicar es propiedad distributiva. Recuerden que tenemos un número complejo multiplicado por otro número complejo, por lo tanto vamos a aplicar propiedad distributiva. Bien, vamos a verlo con un ejemplo simple y sencillo. Lo que tenemos que tener en cuenta, recordar para más adelante, que dentro de este campo numérico se definía como i al cuadrado igual a menos 1. Bien, empecemos multiplicando z1 por z2. Entonces, dijimos que resolvíamos la multiplicación de números complejos aplicando propiedad distributiva. Vamos a multiplicar menos 7 por 4, luego vamos a multiplicar menos 7 por 5i, aplicamos la propiedad distributiva para el primer término, ahora lo vamos a hacer para el segundo término, 2i por 4 y 2i por 5i. Veamos cómo queda esto. Menos 7 por 4 dijimos, menos 7 por 5i, 2i por 4 y 2i por 5i. Bien, nos van a quedar 4 términos. Ahora resolvamos. Menos 7 por 4 es menos 28, menos 7 por 5 es 35, en este caso lleva i, 2 por 4 es 8, también lleva i, y el último término sería 2 por 5, 10, i por i al cuadrado. Bien, hasta acá. Entonces, hago un repaso. Aplicamos propiedad distributiva. Menos 7 por 4, menos 7 por 5i, 2i por 4 y 2i por 5i. Nos queda menos 28, menos 35i, más 8i, más 10i al cuadrado. 2 por 5, 10, i por i al cuadrado. Les dije anteriormente que teníamos que recordar que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, en este término vamos a hacer un cambio. Tenemos 10i al cuadrado, o sea, 10 por menos 1. 10 por menos 1 es menos 10. Este término va a quedar como menos 10 y va a ser un término real. Va a desaparecer la parte imaginaria. Directamente nos queda menos 10. Ese menos 10 lo vamos a agrupar con el menos 28, así obtenemos nuestra parte real. Y luego la parte imaginaria con la parte imaginaria. ¿Qué nos va a quedar? Bien, nos queda menos 28 menos 10 sería menos 38. Y menos 35 más 8 sería menos 27i. El resultado de esta multiplicación es un número complejo que tiene parte real menos 38 y parte imaginaria menos 27. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos que multiplicar dos números complejos, tenemos que aplicar propiedad distributiva e ir resolviendo. Recuerden en el último término que nos va a quedar, o quizás en algunos casos no esté en el último término, pero cuando nos quede i por i es i al cuadrado, nos vamos a un costado y lo resolvemos como un cálculo auxiliar. Dijimos menos 28 menos 35i, este término tiene componente imaginario, tiene una sola componente imaginaria, así que el resultado va a tener i solamente. Lo mismo ocurre aquí, 2 por 4, 8, y le agregamos el componente imaginario. Y en este término ya lo hemos explicado, 2 por 5, 10, e i por i al cuadrado. Y luego procedemos como en la suma, agrupando componentes reales, el menos 28, y acá en este caso nos queda menos 10, y componentes imaginarios.